Hola a todas, hoy día en el taller de fieltro vamos a continuar con el paisaje que estamos haciendo con acuarela en fieltro. Vamos a poner la parte de las separaciones de la tierra. Primero, antes de hacer todo el campo como de lavanda, entre comillas, vamos a trabajar lo que son las separaciones de la tierra. Para hacer estas, vamos a tomar un trozo muy delgado de vellón y lo van a pasar entre las dos manos para que se adelgace y se fije un poco. Primero van a presentar cómo quieren que quede, de esta manera, siguiendo el dibujo que hicieron de guía. Luego de eso lo van a fieltrar bien. Para fieltrarlo, recuerden que estamos usando la escobilla de fieltro. Si no tienen, pueden seguir utilizando la esponja, pero la esponja tiene la dificultad que cuesta un poco más poder fijar las cosas, por lo tanto se demoran un tiempo más. Las separaciones como de tierra que presenta el dibujo hay que filtrarlas bien. Tienen que quedar bien filtradas, bien pegadas las fibras, ya que sobre eso vamos a trabajar con el verde para la sensación de pasto, y esto tiene que ser como un fondo más que un color que aparezca como color primario sobre los otros. ¿Se fijan? Yo lo pincho y luego lo raspo con las agujas. Eso es para que mantenga la sensación de fluidez sobre esto. Si les cuesta y se les empiezan a mover y creen que van a perder el hilo de lo que están haciendo, pueden poner la esponja, poner esto sobre y ordenarlo acá primero. Tal como lo teníamos al inicio, y se pincha un poco. ¿Para qué hacemos esto? Al tener unos pinchazos, esto ya no se va a mover, no va a estar volando, no va a ser un trozo que va a volar fácilmente o se va a salir fácilmente. Entonces yo lo posiciono acá y luego lo fieltro bien con la escobilla. De esta forma logran que su paisaje mantenga los límites donde ustedes los quieren y no donde quedaron, porque se movió, porque se corrió un poco el vellón. Una vez que está posicionado, vuelvo a tomar la escobilla y puedo filtrar con mayor confianza de que todas las piezas no se van a mover de su sitio. Tienen que tener todo esto muy bien filtrado. Luego de que filtren todo esto bien, que lo bajen bien, le pasen las agujas para rasparlos un poco, para que queden con la fibra más suavecita, no con el pinchazo marcado. Nos toca hacer el fondo de los campos, ¿ya? Si se fijan, yo trabajé con las líneas que van moviéndose igual como en el dibujo. Eso porque en el dibujo se trabajó con punto de fuga, punto por acá más o menos, trabajando las líneas para la idea de la luz hacia allá. Siguiendo la línea de que estamos trabajando solo las bases, tenemos que hacer la base del campo de lavandas, pero que es más sencilla que la del cielo, ya que
El campo de lavanda se trabaja en dos colores. Vamos a trabajar en rosados y lavanda. Para luego poner encima más adelante, vamos a poner un tono más oscuro de morados y de fucsias. Pero la base tiene que ser en un rosado oscuro, no en un rosado agua, en un rosado oscuro. Tenemos el rosado y vamos a agregarle el lavanda. Es importante que se fijen en las direcciones. Si recuerdan, el cielo lo poníamos en horizontal. Acá vamos a poner los campos en vertical, los vellones. Y si tienen alguna mugre hay que sacarla antes de trabajarlo, ya que si no, eso después se ve cuando se fieltra bien. Si recuerdan, la vez pasada trabajamos mezclando colores y eso también lo vamos a hacer un poco acá para que vean la diferencia entre uno que yo pongo un color acá y un color acá. Y acá en el costado voy a trabajar un tanto de rosado arriba, un tanto de lavanda abajo, y entre los dos voy a agregar una parte donde voy a trabajar una mezcla de lavanda con rosado. Si recuerdan, cortamos un trozo de uno y un trozo del otro y lo comenzamos a cortar muchas veces para mezclar el color. Esto hace que el vellón se matice y no quede un corte tan drástico en la unión de colores. Especialmente cuando se trabaja en paisajes, es la mejor forma de hacerlo, ya que le da un movimiento distinto al trabajo que están haciendo. ¿Se fijan? Cómo va cambiando gradualmente versus este otro que está con un corte de color ahí. Lo bueno es que en el vellón todo se puede arreglar, ya que podemos colocar más vellón encima y lo arreglamos. Por si ven cuando están trabajando que les está quedando muy cortado el color, pueden matizarlo un poco y colocarlo encima para que no quede con esa sensación de corte drástico separando un espacio del otro, a menos que sea la intención. En todos estos trabajos que se hacen cuando son más guiados hacia la naturaleza, hacia los paisajes, uno tiende a mezclar los colores para poder darle un poco más de vida a lo que estamos poniendo. Como ya les dije, esta es la base de nuestro trabajo, ya que luego vamos a tener que rellenar un poco encima y dar un poco más de volumen en esta parte inferior para generar las dimensiones del trabajo. Quiero que vean cómo se ve fieltrado los dos. Otro día me preguntaban con qué otra base podríamos trabajar esto. Siempre prueben las bases que van a usar antes. El paño Lenzi es óptimo porque es blando. Si yo trabajo con una mezclilla es más dura, por lo que me va a dificultar la entrada de la aguja y va a hacer que mi trabajo sea mucho más difícil el fieltrado, pero también se puede, ya que es una fibra orgánica. En general las fibras naturales cuesta mucho menos fieltrarlas que las fibras artificiales, exceptuando este aglomerado. Si trabajamos las que tejen en telar, pueden hacer un cuadro con el tejido muy tupido y sobre ese se puede trabajar. Si lo tienen pensado desde antes, incluso podrían trabajar el cuadro en los colores que van a necesitar para que
entre el fieltro se vea el color del tejido en el telar. Bueno, acá tengo los dos ejemplos. Si ven, este fue cambiando de a poco y este es como una montañita que se nos hizo ahí. La idea es no generar este espacio. La idea es que quede de esta forma, donde los colores se juntan e interactúan naturalmente. Por lo tanto, este lo vamos a arreglar matizando un poco de los dos. Juntamos dos trozos, lo cortamos y lo agregamos en el espacio donde está justo el corte. Pero no agrego todo eso así, sino que voy de este mismo trozo que armé nuevo de color, agregando de a poco. Si se fijan, mis colores ya están mezclados, por lo tanto no me tengo que preocupar mucho porque las luces ya van a cambiar solas. No se ve un corte drástico, se ve que va pasando de lavanda al rosado gradualmente, y eso es lo que buscamos para el fondo del trabajo. Al ser este la parte del campo de los campos de lavanda o pastizales, podrían ser, si fuéramos a hacer pastizales tendríamos que trabajar con verdes de fondo, pero al ser pastizales serían verdes oscuros de fondo y sobre trabajar con verdes más claros para poder dar las luces y las sombras. Acá lo vamos a hacer al revés, la parte de acá arriba es la que le llega más luz, por lo tanto la parte de abajo va a tener las decoraciones más oscuras. Una vez que ya tengo esto así, vamos a trabajar toda la base con esta misma técnica. Otra forma que pueden hacer para ir rellenando sus espacios de los campos es trabajar con un color, doblar un poco el extremo para no tener que estar acomodando tanto, y la parte de las fibras sueltas las dejan hacia acá, donde cortaron todo eso queda hacia acá. Posiciono el color más brillante arriba y me falta posicionar el más oscuro. Esta parte de acá lleva un poco más de oscuro que los otros. Esta parte se va oscureciendo toda esta curva, por lo que el de acá casi prácticamente es más lavanda. Vamos a tomar el trozo y lo vamos a trabajar de manera sutil. Cuando van filtrando por dos colores, se tienen que fijar en que el inicio de cada color, la parte inferior y la parte superior, o los extremos, donde el centro se va a matizar, es importante que esta parte de acá y esta parte de acá, inferior y superior, quede muy bien marcado el color, porque después le vamos a agregar el matizado desde el centro. Entonces esta parte tiene que notarse bien el color. Ya que esta parte de abajo va a tener además un tono un poco más oscuro, se le puede agregar de inmediato una
notas del morado, que es un poco más oscuro. Se ve un poco azul en el video, pero este es más morado, no es tan azul. Y ahí ya voy dando un matiz un poco más oscuro desde abajo. Y la parte del centro, recuerden ir despegando de tanto en tanto para que no se les quede fijo el trabajo en la escobilla, ya que la escobilla tiende a pegarse mucho al pañol en sí. Una vez que ya lo tengo matizado, pongo solo mi matizado en el centro, dejando las fibras a lo largo. De todas maneras, siempre las fibras no pongo todo el trozo de matizado, sino que intento alargarlas un poco para que no quede la marca de la fibra en ninguna parte tan pronunciada. De momento se ve gordito, pero al pincharlo ya se integran los colores. Y nos va a quedar una base que posibilita el trabajo de los otros tonos sobre esto. Si ustedes quieren que su base quede un poco más levantada, tienen que agregar más vellón, no fieltrar menos. Pero como es una pintura, no estamos trabajando volúmenes, sino que estamos trabajando los colores. Cuando uno hace un trabajo en 3D, podemos agregar volumen hacia afuera y ahí vamos generando los espacios distintos. Pero cuando estamos solo trabajando en plano, la idea es que los espacios se generen a través del color, no a través del volumen. Siempre es importante hacer esto, ya que van mezclando el color y la fibra se ve más natural. Ahí. Voy a terminar esto para mostrarles cómo tienen que ir quedando ya el trabajo de esta semana. Una vez que está todo esto filtrado, recién vamos a poder trabajar lo otro. Por lo tanto, necesito que esta semana trabajen esta parte, me envíen sus preguntas para poder después avanzar con las siguientes partes, que son todos los niveles de las lavandas que van acá, y también acá van unos arbustos, un árbol, y todo eso lo tenemos que trabajar en los siguientes capítulos. Cada uno de estos por lo menos tiene sus 5 o 10 minutos de trabajo. No es que yo lo pinche un poquito y lo dejo y está listo. Tiene un trabajo largo cada una de estas franjas al momento de pincharlo. Tiene que estar todo bien pinchado para que las capas que van sobre esto no cueste trabajarlas. Todo lo que es lo verde que va entre medio de los surcos del campo van a ir después. No son parte de la base. La base es esta: tener el cielo listo, el horizonte, la línea del horizonte y los campos con los colores listos. Si se fijan, se forma prácticamente una línea circular acá donde se refleja la luz, y esto otro está más oscuro porque es casi que el reflejo del cielo en la pintura. ¿Ya? Trabajen también pensando en eso, en los tonos, como ir graduándolos para poder acercarnos lo más posible a una pintura. Espero les quede bien. Me pueden enviar sus consultas. Nos vemos.